A continuación, damos paso a la primera exposición técnica llamada Hacia un futuro eléctrico, conociendo la electromovilidad y su regulación. En este bloque aprenderán a diseñar un proyecto de instalación de recarga de vehículo eléctrico domiciliaria desde cero, lo que incluye su dimensionamiento, el uso de productos autorizados, conocer la normativa de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, o IRVE, esa sigla la van a escuchar seguido, para desarrollar una instalación segura y eficiente. Además de incluir el proceso de solicitud de factibilidad para el caso de ampliación de empalme o nuevo empalme. Nuestro expositor el día de hoy es Jorge Pérez, un destacado profesional de la Unidad de Movilidad Sostenible, quien se desempeña como coordinador de fiscalizaciones de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Jorge es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción, cuenta con una sólida trayectoria en el sector industrial y de electromovilidad y ha completado su formación con un diplomado en electromovilidad de la Universidad de Santiago. Nos complace contar con tu participación, Jorge. Adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por las palabras de nuestra superintendenta, Marta Cabeza. También agradecer a Julio Maturana del Ministerio de Energía junto con Marcelo Padilla. Hoy para mí es un placer estar aquí con ustedes presentando este nuevo seminario. Y ojalá la idea de este seminario es que podamos impulsar a todos los instaladores que hoy se encuentran conectados, que se atrevan a realizar instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. Cada vez que nosotros vamos a terreno, tratamos de transmitir que instalar un cargador no es tan difícil como parece, que declararlo ante la superintendencia tampoco es tan difícil. Lo que hay que hacer y hay que tener en consideración de que esta carga es una carga importante en la vivienda, por lo tanto puede superar con creces la potencia instalada de la misma vivienda. Por otro lado, cuando por ejemplo la vivienda uno tiene unas potencias de consumo, por ejemplo, de la calefacción, o bien uno conecta también un hervidor, puede llegar a las potencias de 5,5 kilowatts. Pero ¿qué pasa cuando llega un vehículo eléctrico a la vivienda y este tiene un porcentaje de carga bajo? Se va a conectar inmediatamente a la potencia nominal del cargador. Por lo tanto, para que estas instalaciones sean seguras, todos los equipos que conllevan estas instalaciones deben ser correctos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Vamos a tratar de hacer una instalación completa habitacional. Eso significa, primero, ver cuando llegamos a la instalación y vemos un vehículo, primero saber qué conector tiene, qué capacidad de empalme tengo, cómo me conecto a la instalación, me conecto al tablero de distribución, agrego un tablero nuevo, ocupo un sistema de gestión de carga. Todo eso lo vamos a ver hoy día hasta que ya está declarada ante la superintendencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver un contexto sobre electromovilidad muy general. Luego vamos a ver el pliego técnico normativo REC 15, que es el que regula todas estas instalaciones de electromovilidad. Luego vamos a ver un diseño de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Luego vamos a una ejecución del proyecto de una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Y por último, vamos a terminar con buenas y malas prácticas. Vamos a ver primero el contexto sobre electromovilidad. Entonces, electromovilidad es el uso de sistemas de impulso o tracción que utilizan energía eléctrica aplicado a distintos medios de transporte. Esto se trata como una transformación para desplazar en cierto lugar los combustibles fósiles y que todo esto sea a través de energía eléctrica. Pero vamos a partir inmediatamente con los casos de éxito. Nosotros, por ejemplo, podemos ver hoy en día en Chile que hay buses eléctricos, autos eléctricos, scooter, bicicleta eléctrica, pero hay unos casos de éxito que son muy importantes mencionar, que son, por ejemplo, el metro. El metro transporta a más de 2,5 millones de personas en el día. Este fue inaugurado en 1975 y está impulsado por motor eléctrico. También tenemos los buses red. Estos buses red, hoy en día tenemos más de 2.480 buses eléctricos que son alrededor del 37% de los buses totales que hay hoy en día en Chile. Esto es un desafío gigantesco que se ha impulsado y que nos convierte siendo el segundo país
con más buses eléctricos a nivel mundial después de China. Otros casos también de éxito son, por ejemplo, el programa Mi Taxi Eléctrico, donde el programa busca potenciar la electromovilidad en el segmento de transporte liviano a través del recambio de vehículos eléctricos a combustión interna. En su primera versión se hicieron el recambio de 50 vehículos de combustión por vehículos eléctricos, y en la segunda versión ya hicieron el recambio de 93 vehículos a combustión, y en su tercera se planea 299 vehículos. También hay otros casos de éxito, como varias municipalidades, por ejemplo la Estación Central. Pero como podemos ver, la tecnología va avanzando cada vez más rápido. Entonces, pero hablando de tecnología, también veremos un poco el pasado. Si vemos un poco el pasado y nos enfocamos, por ejemplo, en los celulares, en 1985 nosotros teníamos el primer celular, y el primer celular, la función que tenían estos celulares era hacer y recibir llamadas. Esa era la función de este equipo. Luego, a medida que iba pasando el tiempo, se empezaron a agregar mensajes de texto, se empezaron a agregar otros tipos de aplicaciones dentro del celular, y hoy en día podemos tener dentro del celular un WhatsApp, podemos tener WhatsApp, correo electrónico, podemos hacer consulta en Google, hacer y recibir llamadas. Por ejemplo, nosotros hoy en día hacer y recibir llamadas es apenas el 5%. Lo mismo pasa con lo mismo pasa con el reloj. El reloj al principio, obviamente es para mirar la hora, pero hoy en día podemos ocupar el reloj, por ejemplo, viendo el GPS, el WhatsApp, ver controles de actividad, llamadas, correo electrónico, mirar la hora. Entonces, esta tecnología va a ir aumentando cada vez más. Y los vehículos también pasa lo mismo. Sin embargo, se han visto estancados que solamente los vehículos se ocupan para desplazarse, que es obviamente el fin de cuáles fueron creados, pero también el 10% se ocupa, por ejemplo, para la radio, para las pantallas, para llamar por teléfono, o también la conectividad. Pero quedamos hasta ahí. Entonces, si vamos un poco más atrás, en esta imagen podemos ver dos imágenes. La primera, a mano izquierda, es la Quinta Avenida de Nueva York en 1900, donde se pueden ver solo dos vehículos motorizados. Y en la imagen al lado derecho está la Quinta Avenida, pero imagínense cuántos años después, donde solamente vemos un carruaje y solo vehículos a combustión. ¿Cuántos años se imaginan? Uno que ve esta imagen, uno dice perfectamente puede ser 40, 50, 60 años, pero no es así. Solamente pasaron 13 años desde la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha. Entonces, como podemos ver, la tecnología de esa época o el medio de transporte sufrió un cambio rotundo. Entonces, después de andar en carruajes con tracción animal, 13 años después vemos vehículos con tracción mecánica. Entonces, ahora le hago la pregunta a ustedes y les pregunto, les digo, ¿qué pensábamos sobre la electromovilidad hace 13 años atrás? ¿Cuándo llegó el primer vehículo eléctrico a Chile? Pensábamos que íbamos a ver vehículos eléctricos el año 2011, cuando todavía ni siquiera había llegado el vehículo eléctrico. Entonces, lo que me gustaría transmitir con esta imagen es que la tecnología avanza a paso agigantado y que no hay que cerrarse con lo que hoy es masivo, quizás mañana no lo seguirá siendo. Un vehículo eléctrico sabemos que es un vehículo a combustión interna que se realiza la carga en una estación de servicio y es la carga por oportunidad y se paga por el uso. Después empezaron a llegar los vehículos híbridos, y estos vehículos híbridos los que hacían eran cargar, se cargan también como el vehículo a combustión, se paga por el uso, pero después empezaron a llegar los vehículos eléctricos. Y con los vehículos eléctricos ya podemos cargar en otras partes, no solamente en estaciones de servicio. Un vehículo eléctrico puede cargar en la oficina, puede cargar en su vivienda, puede cargar en una electrolinera, puede pagar por el uso, puede tener una cuenta. La carga la puedes controlar, puedes decir cuánto quieres cargar de tu vehículo en tu vivienda. Quiero llegar al 80% en el vehículo, quiero llegar al 70% del vehículo, o también tú la puedes desplazar. O sea, si tú estás cargando, llega a tu vivienda, llega a las 8 de la noche y
quieres que comience la carga a las 3 de la mañana, tú lo puedes en tu vehículo configurar y llega a las, y comienza la carga a las 3 de la mañana. Pero también hay otra tecnología, que es la tecnología que vamos a ver quizás más adelante, que es el vehículo eléctrico, que es el Vehicle to Grid, que es el V2G, donde también obviamente nosotros podemos cargar en lugares públicos, cargar en lugares privados, pagar por el uso, pero también nosotros nos da la posibilidad de que este vehículo se comporte como un recurso energético distribuido, donde podemos inyectar energía a la red y quizás recibir pagos por esa inyección. Entonces ya no solamente es un vehículo que nos desplazamos del punto A al punto B, sino que también podemos tener otro tipo de uso a través del vehículo y no dejarlo estacionado más del 80% del día, que es lo que no hay uso en el vehículo. Entonces, viendo un poco ahora el contexto sobre las normativas relacionadas con la electromovilidad, como lo decía nuestra superintendenta Julio y Marcelo, nuestro país se ha propuesto como meta ser carbono neutral al 2050, y en este contexto la electromovilidad y las acciones de fomento a la eficiencia energética del transporte son parte de uno de los principales factores que permitiría a Chile alcanzar esta carbono neutralidad. El transporte eficiente contribuirá con cerca del 20% de la reducción del CO2 necesaria para alcanzar esta meta. Entonces, a través de esta propuesta, se han creado diversas leyes. Por ejemplo, está la Ley de Eficiencia Energética, que vela por la interoperabilidad, Ley de Almacenamiento de Electromovilidad, que son las cargas de V2G, y también tenemos las normativas que es el Decreto 145 del Ministerio de Transporte, que es el que regula todos los vehículos eléctricos. La Ley de Eficiencia Energética, tenemos una implementación de la interoperabilidad, y esto lo que busca es que se disminuya esta ansiedad de rango que hoy en día tienen los dueños de vehículos eléctricos. ¿Y qué es lo que va a hacer la superintendencia? La superintendencia va a disponibilizar una plataforma donde van a poder ver en tiempo real que un cargador que está cerca de su área esté o no esté operativo, esté o no esté disponible, si esté en mantención o tenga alguna falla. Todas esas cosas nosotros a través de la plataforma de interoperabilidad se van a poder ver y van a poder tener toda la información al usuario. También a través de todas estas leyes, obviamente, se tuvo que hacer una actualización en el pliego técnico normativo RIC 15, donde una de las cosas más importantes fue que toda infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de servicio de recarga pública disculpen por el problema técnico, pero vamos a continuar. Entonces, estamos hablando respecto a la actualización del RIC 15, donde se mandata el servicio, o sea, esta actualización lo que hace es que se integra el servicio de recarga pública, que ya estaba en otros tipos de categoría, pero ahora se deja solamente como en un segmento completo, y este servicio de recarga pública lo que hace es que las infraestructuras de carga de vehículos eléctricos deben informar a la superintendencia del estado cargador y conectores. También que los cargadores y conectores deben contar con identificación, y así sucesivamente. También está la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, donde la ley habilita a los vehículos eléctricos para que puedan ser considerados como equipos de almacenamiento, y de esta forma un vehículo eléctrico podrá conectarse a la red y inyectar energía, y esta que sea valorizada. Como también comenté, hay una modificación en el decreto 145 donde se incluyen los conectores GBT-AC, que antes solamente estaban incluidos los conectores GBT-DC, y ahora se incluye los GBT-AC. Entonces, dentro de todas estas normativas podemos ver que engloba gran parte de, por ejemplo, el pliego técnico normativo, que es el que norma todas las infraestructuras de carga de vehículo eléctrico, la resolución exenta 26.339, donde establece los procedimientos de puesta en servicio, donde ahí aparece el TE6 puede reemplazar al TE1 en estas instalaciones. También tenemos la resolución exenta electrónica que salió hace muy poco, donde aprueba la actualización del régimen para la autorización de productos de uso de electromovilidad, y también el decreto 145 que se actualizó hace muy poco. Pero hay un decreto supremo número 8 del 2019 del Ministerio de Energía, donde aprueba el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica.
Personalmente creo que esta diapositiva muestra y refleja todos los pliegos técnicos normativos RIC 15, donde, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de empalme, nos vamos al RIC 1 de empalme y vemos todo lo que tenga que ver con empalme. Si queremos ver conductor y canalizaciones, también nos vamos al RIC 4, vemos todo eso. Ahora hay varios RIC donde cada uno puede ver, si uno está haciendo, por ejemplo, una instalación X, ya sé qué RIC específico es para cada una de las áreas dentro de mi instalación. Y a los que nos convoca el día de hoy es el RIC 15, que es infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Pasamos a ver el pliego técnico normativo RIC 15, lo vamos a tratar de ver lo más rápido posible para poder dar tiempo a ver una instalación y cómo poder tomar decisiones respecto a cómo instalar un cargador. Todos sabemos que el objetivo del pliego técnico es establecer los requisitos de seguridad, eficiencia y accesibilidad que deben cumplir la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos híbridos enchufables, y este pliego, el objetivo es, o el alcance de establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir todas las instalaciones, ya sean públicas o privadas. Pero, ¿qué es lo que regula el pliego técnico normativo RIC 15? Regula, por una parte, los servicios de recarga privada y por otra parte, los servicios de recarga pública. Los servicios de recarga privada tenemos instalaciones individuales, edificios o conjuntos habitacionales, centro de carga transporte público y electroterminales. Y por otro lado, tenemos los servicios de recarga pública, donde tenemos los servicios de recarga pública ubicados en BNUP. BNUP significa Bienes Nacional de Uso Público. Servicios de recarga público ubicados fuera de BNUP. Eso significa, el primer punto, ubicadas en Bienes Nacional de Uso Público pueden ser calles, plazas, y los servicios de recarga público ubicados fuera del BNUP pueden ser, por ejemplo, estacionamientos privados, pueden ser mall. Y por último punto están el área de servicio en carreteras interurbanas. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos en el RIC 15? Bueno, nos encontramos 18 puntos claramente definidos, donde vamos a ahondar hoy en día a los puntos más importantes respecto del RIC 15. Tenemos tableros, alimentadores, conductores, sistema de puesta a tierra, dimensionamiento de circuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto después ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Superintendencia, www.sec.cl/electromovilidad, y pueden descargar este nuevo pliego técnico que entró en vigencia hace muy poco, entró en vigencia el 26 de septiembre de este año. ¿Qué es lo que nosotros vemos normalmente? Y aquí esto se los muestro para que ustedes sepan que nosotros estamos constantemente revisando normativa internacional, vemos qué es lo que está pasando en Europa, vemos qué está pasando en varias partes del mundo, donde, como lo habíamos comentado en las diapositivas anteriores, que habíamos visto, donde veíamos que la tecnología va avanzando a paso agigantado. Nosotros cada vez vamos haciendo, año a año, vamos viendo esta normativa y vamos agregando qué cosas podemos agregar en la normativa actual. Por ejemplo, ahora se agregaron varios puntos, pero una de esas se incluyó el conector GBT-AC. Y ahora nos vamos al 6, al punto 6, donde vamos a ver los modos y casos de carga. Esto es muy importante como porque, si bien no toda la gente maneja cuáles son los modos de carga que tiene un vehículo eléctrico, ni tampoco los tipos de conectores que tiene un vehículo eléctrico, cómo se carga un vehículo eléctrico, vamos a hacer un pequeño resumen en estos puntos como para que todos estemos dentro de la misma sintonía. Entonces tenemos el modo carga 1, que son cargas en corriente alterna, que uno se conecta directamente con el enchufe. Pueden ser scooter, pueden ser bicicleta eléctrica. Luego tenemos el modo carga 2, donde el modo carga 2, uno tiene un cable de carga de viaje, que ese cable de carga de viaje viene con el vehículo eléctrico. Y este cable de carga de viaje está limitado a 10 amperes, y la gracia que tiene este cable de viaje, y es algo normado por la Superintendencia, es que este cable de viaje está limitado a 10 amperes. Por lo tanto, la potencia máxima que puede entregar es de 2200 watts. ¿Qué podemos tener con esto? El beneficio que tenemos es que con este cable de viaje nosotros podemos ir a cualquier domicilio, a cualquier vivienda, y podemos conectar nuestro cable de viaje sin ningún problema, ya que
entendemos que la instalación cumple con los requisitos que la superintendencia obliga para ese tipo de instalaciones. Luego tenemos el modo carga 3, donde el modo carga 3 también es en corriente alterna, y este es un cargador dedicado que se instala de manera fija en una vivienda, en una oficina o en cualquier lugar donde se disponga. Y ahí tenemos un cargador de 7,4 kW, que es de 32 A monofásico, o de 22 kW, 32 A trifásico. Y por último, tenemos el modo carga 4, que es el carga DC, que son estos cargadores grandes que nosotros encontramos, por ejemplo, en las estaciones de servicio. Y estos ya son cargadores que son de 50 kW o más, y esta es la carga rápida que se llama. También tenemos el punto número 12, donde vemos el dimensionamiento del circuito y protecciones. Ahora nos vamos a enfocar, como estamos enfocando en una instalación habitacional, nos vamos al modo carga 3, que es el modo carga que nosotros deseamos instalar en una vivienda. Y en este caso en particular, la protección contra contacto directo debe tener una protección diferencial del tipo B o protección tipo A de sensibilidad no mayor a 30 mA, más un equipo de protección que desconecte la alimentación de SAE ante fuga de corriente continua mayor a 6 mA. En todas las instalaciones de electromovilidad no está permitido la protección diferencial tipo AC. Lo mínimo es tipo A y ojalá fuera del tipo B. También las medidas de protección contra sobrecorriente, también estos dispositivos deben ser proyectados o deben ser instalados de manera que tenga una buena coordinación de protecciones y que el valor de la corriente, según lo que aparece ahí, debe ser 1,10 por la corriente nominal. Y este es uno de los puntos que agregamos en esta actualización del pliego técnico normativo, donde habla sobre interconexión con instalaciones eléctricas de consumo. Acá hay dos formas que el pliego 15 introdujo. La primera es que se instala este cargador en una instalación ya existente, por ejemplo, en un tablero de distribución, o bien, si no quiero instalar el cargador en ese tablero, puedo colocar un tablero general entre el equipo de medida y el primer tablero. Entonces, en el primer caso, si la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos se conecta a una instalación eléctrica de consumo existente, se deberá verificar, primero, que todos los circuitos a intervenir deben estar protegidos mediante protecciones diferenciales. Segundo, todos los conductores deberían estar protegidos ante sobrecarga. Y tercero, verificar que la instalación no presente puntos calientes ni problemas sobre calentamiento. Si es la instalación menor a 10 kilos, se puede hacer de forma visual, y si es superior a 10 kilos, se tiene que hacer con un equipo termográfico. Luego vamos a andar más adelante en el ejemplo estos dos puntos. Y luego también, si es que se desea instalar un tablero general entre el equipo de medida y el tablero de distribución, este nuevo tablero debe tener una protección omnipolar general, debe tener una protección de la instalación de consumo y debe tener una protección omnipolar para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Y en caso de que la instalación eléctrica de consumo que no tengan protecciones diferenciales en todos sus circuitos, podrán instalar una protección diferencial de no más de 300 mA. Esto lo vamos a ver, como lo expliqué anteriormente, lo vamos a ver más en detalle en el ejemplo que les tengo preparado. También aparecen las características según el tipo de instalación. Tenemos instalaciones individuales, donde en este punto aparecen las características que deben tener el cargador. Por ejemplo, si es una instalación habitacional, puede ser un conector del tipo 1, del tipo 2 sin cable o GBT, si es modo carga 3, y si es modo carga 4 puede ser configuración AA, BB, EE, o FF, que es CS tipo 2, CHAdeMO, y así sucesivamente. También tenemos las instalaciones de edificios o conjuntos habitacionales, donde también ahí especifica y clasifica los edificios donde tenemos el edificio que es el nivel preparado para electromovilidad, y después tenemos el edificio nivel semi preparado para electromovilidad. Cuando son preparados para electromovilidad, el 100% de los estacionamientos subterráneos deben contar con un punto de carga simple o un SABE. Y el SABE tiene que ser de 7,4 y el punto de carga simple debe ser instalado en cada uno de los estacionamientos.
Si es un edificio semi preparado para electromovilidad, el 50% de estacionamientos subterráneos deben tener un punto de carga simple o un cargador de 3,7 kilos. Perdón. Luego está el servicio de recarga pública, como lo había mencionado anteriormente, están las ubicadas en bienes nacionales de uso público y las de áreas de servicio de carretera interurbana, donde la potencia mínima por conector de salida debe ser de al menos 11 kW trifásico o 7 kW monofásico. Otro punto importante es que el 50% del total de desconectores en este tipo de instalaciones deberán ser de configuración CS2 y las instalaciones que dispongan modo carga 3 deberán disponer de al menos un SAE de conector tipo 2 sin cable y con protección antivandálica. ¿Por qué el conector CS2? Porque hoy en día los vehículos que hay en Chile, más del 80% tienen esta configuración CS2. Luego, las instalaciones públicas ubicadas fuera de los bienes nacionales de uso público, o sea, estamos hablando de los malls, estamos hablando de los estacionamientos. Lo que dice la normativa es que las instalaciones que dispongan modo carga 4 deberán tener al menos un conector de configuración FF o CS tipo 2. Si hablamos de modo carga 3, deben disponer de al menos un SAE con conector de tipo 2 sin cable y los modos carga 3 o 4 no tienen límite de potencia. Y por último, el último punto que se agregó fue el 17 de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico con capacidad de inyectar energía a la red y hay unos ciertos requisitos que aparecen ahí establecidos. Entonces, no tratamos de ahondar mucho más allá en el pliego técnico normativo porque le pueden descargar, lo pueden leer y cualquier consulta que tengan respecto a los puntos normativos que cuando estén realizando estas instalaciones de cargadores y tengan dudas, no duden en contactar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para eso estamos, para ayudarle y aclarar estos puntos. Entonces ahora nos vamos con el diseño de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que esto es como una de las cosas importantes dentro de la presentación. Primero, cuando llegamos a la vivienda, vamos a instalar este cargador. Primero nos preguntamos, ¿qué tipo de carga tiene el vehículo? ¿Cuál es el conector que tiene mi vehículo? Entonces, primero tenemos que ver cómo se carga el vehículo eléctrico. En la imagen tenemos un cargador que está cargando en corriente alterna, llega al convertidor que convierte a corriente alterna en corriente continua y carga las baterías. Ese es el modo carga 3. Y esto es lo que nosotros encontramos normalmente en las viviendas, encontramos en la oficina y es el modo carga semi-rápido, que se llama. Perdón, rápido. Y por otro lado, también el vehículo se puede cargar en corriente continua. Entonces, esta carga en corriente continua es la que nosotros nos encontramos en todas las estaciones de servicio, que tienen obviamente un cargador de electromovilidad, y este convertidor ya no es limitado en espacio y no está dentro del vehículo, sino que este convertidor está fuera. Por lo tanto, convierte la corriente alterna en corriente continua y carga las baterías del vehículo. Entonces ya sabemos que el conector, que el vehículo se carga de dos formas y tenemos también que ver qué conector tiene. En Chile tenemos el conector tipo 1, tenemos el conector tipo 2, ahora tenemos el conector GBT-AC y también tenemos los conectores de carga continua que son CHAdeMO, CS, el combo 2 y el combo 1. Entonces, ahora ya que analizamos nuestro vehículo y sabemos, por ejemplo, que mi vehículo se va a cargar en corriente alterna y es del tipo 2, ya sabemos el tipo de conector que ocupa. Luego hay que ver cuál es la potencia mínima que se requiere para cargar el vehículo eléctrico. Porque, por ejemplo, cuando nosotros realizamos el cálculo de la energía del cargador, nosotros primero tenemos que saber para qué vamos a ocupar el vehículo. Vamos a ocupar el vehículo para andar 35 kilómetros diarios, 50 kilómetros diarios, 70, 150 kilómetros diarios. ¿Qué rendimiento tengo del vehículo? 5 kilómetros por kilowatt hora, 7, 6. Luego de eso, podemos calcular la potencia mínima del cargador.
Entonces, en este caso, aquí le planteo 4 casos. Dentro de estos 4 casos, por ejemplo, en el caso 1, tenemos una actividad diaria de 35 kilómetros. Vamos a la oficina, volvemos 35 kilómetros diarios, donde tengo un tiempo de carga de 4 horas. Dispongo 4 horas para cargar mi vehículo. Entonces, la potencia mínima que yo requiero para mi vehículo eléctrico y cargarlo para estar disponible al día siguiente y hacer el mismo recorrido es la potencia de 1,5 kilowatts. En el caso 2, recorro 50 kilómetros, tengo 4 horas también para cargar el vehículo y la potencia mínima que requiero del cargador es de 2,3 kilowatts. Ya en el caso 3, ando 70 kilómetros diarios y la potencia del cargador mínimo que requiero son de 3,5 kilowatts. Y en el caso 4, ya mi trayecto es mucho más largo, dispongo solamente de 4 horas para cargar mi vehículo y ya ahí requiero la potencia del cargador de 7,4 kilos. Entonces, como resumen, tengo los 4 casos, tengo las potencias mínimas de cargador, entonces yo me pregunto, ¿realmente se necesita instalar un cargador? ¿La capacidad del empalme es suficiente para el cargador que voy a instalar? ¿Se requiere un aumento de empalme? ¿Se requiere un segundo empalme? ¿Se requiere un sistema de gestión de carga? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver el día de hoy. Porque, por ejemplo, en el caso número 1, donde la potencia mínima del cargador que requiero para recorrer estos 35 kilómetros es de 1,5, con el cable que viene con el vehículo eléctrico, este cable de viaje, me es suficiente. Igual en el caso 2 también voy a estar un poco ajustado, pero tampoco requiero instalar un cargador. Ya para los casos 3 y 4 veo qué tipo de cargador se pueden instalar. Entonces, solamente aquí le estoy planteando 5 opciones que pueden instalar su cargador, pero pueden haber muchas más. Pero vamos a los casos prácticos. ¿Cuál es la capacidad del empalme que tengo? ¿Requiere un aumento de empalme? Entonces, en el primer caso, tenemos un consumo diario, un consumo de día y un consumo de noche, donde tenemos un empalme existente de 5,5 kilos. No voy a querer un aumento de empalme, voy a contar con un sistema de gestión de carga y requiero de un cargador inteligente para modular esta potencia. Pero hemos hablado harto de los sistemas de gestión de carga y ahora les voy a mostrar un pequeño video para que sepan de qué se trata este sistema de gestión de carga. Bueno, acá tenemos una vivienda donde la potencia total de la vivienda es de 5,7 kilos, donde vamos conectando todos nuestros electrodomésticos, conectamos el refrigerador, conectamos el televisor y conectamos la calefacción y hasta el momento tenemos el 46% del consumo de la vivienda. Luego llega el vehículo eléctrico, esta instalación no tiene sistema de gestión de carga, por lo tanto comienza a cargar el vehículo, llega la potencia nominal del cargador y opera la protección general porque supera la potencia nominal. Entonces, el sistema de gestión de carga tiene la gracia de ir modulando la potencia del cargador. Entonces, llega a nuestra vivienda, conectamos el refrigerador, conectamos el televisor, conectamos la calefacción y estamos en el 46% de la potencia total, conectamos el vehículo eléctrico y comienza a cargar. Pero el cargador nunca llega al máximo, llega al 82%, pero resulta que ahora conecto el horno eléctrico. Por lo tanto, la disponibilidad que tenía para mi cargador solamente disminuye el 25% y la casa tiene la potencia total que se requiere. Entonces lo que va pasando es que el cargador va modulando la potencia dependiendo de la carga de la vivienda. Y en la noche, cuando tenemos menos consumo, toda la potencia puede ser disponible para el cargador. Entonces, ya que sabemos ahora cómo funciona el sistema de gestión de carga, tenemos el primer caso que le estaba comentando anteriormente. De día tenemos 5,5 kilowatts de la vivienda, tenemos sistema de gestión de carga y la vivienda en el día ocupamos 4 kilowatts, donde tenemos todo electrodoméstico conectados, por lo tanto tenemos disponible para cargar el vehículo de 1,5 kilowatts. Luego, en la noche,
no hacemos aumento de empalme, tenemos 5,5 kilowatts, y en la noche tenemos solamente 0,5 kilos de consumo y podemos cargar nuestro vehículo a 5 kilowatts. Esta es una solución muy buena para, por ejemplo, los casos que habíamos visto anteriormente, el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Ahora, yo tengo el empalme existente de 5,5 kilos, pido un aumento de empalme a 8,8. No requiero el sistema de gestión de carga porque mi cargador no tiene la capacidad para gestionar su carga. Y me conecto y me conecto a la instalación con un cargador limitado en potencia. Todos los cargadores, o la mayoría de los cargadores, se puede limitar en potencia, ya sea mecánicamente o a través de software. Entonces, en este caso, tengo mi instalación que normalmente consumo de día 4 kilos y el cargador 3,5. Puedo cargar mi vehículo sin ningún problema, por lo tanto, puedo cumplir con el caso número 3 de 70 kilómetros diarios, con el caso 2 de 50 kilómetros diarios y con el caso 1 35 kilómetros diarios sin problema. Y en la noche disminuye mi consumo en la vivienda y mi cargador sigue siendo de 3,5 kilos. A lo mejor también puedo cumplir con el caso del recorrido de 150 kilómetros, pero ahora el tiempo ya no van a ser 4 horas, quizás van a ser 6 horas. En el tercer caso, pido también un aumento de empalme, tengo un sistema de gestión de carga y tengo mi cargador inteligente. Por lo tanto, acá yo puedo cargar mi vehículo y ocupando la potencia instalada de la instalación de manera óptima. O sea, en la noche puedo cargar a 7,4 kilos y en el día puedo cargar a los 2,5. En el caso 4, si no quiero depender del consumo de la vivienda, puedo instalar un segundo empalme. Y este segundo empalme puede ser de 8,8 kilos, por lo tanto voy a tener disponible 7,4 kilos para cargar mi vehículo cuando quiera. Esto se puede ocupar, por ejemplo, para personas que recorren estos 150 kilómetros o más y que no saben cuándo van a llegar y si tienen que cargar el vehículo en la tarde, en la noche, en la madrugada, tienen la potencia disponible. Entonces tenemos estos 4 casos donde nosotros podemos conectar nuestro cargador. Entonces, tenemos el conector, sabemos cómo se carga mi vehículo y ya sabemos cómo vamos a conectar si es que necesitamos o no necesitamos aumento de empalme o si necesitamos o no necesitamos un segundo empalme. Ahora vamos a la parte de ¿qué hago ahora? Ya tengo cuánta potencia requiero, cómo lo conecto. Ahora voy a solicitar la factibilidad técnica a la empresa distribuidora. En el paso 1, la solicitud de conexión o ampliación, se debe presentar la dirección de la instalación, punto de conexión, número de poste, potencia a conectar, nivel de tensión, el croquis de la ubicación del empalme, documentos del dominio de propiedad. Luego de eso, en el paso 2, vamos a tener una respuesta en 8 días hábiles. Si es que todo está bien, nos mandan el informe de factibilidad y este informe de factibilidad es sin costo, pero puede haber que necesiten efectuar estudios. La empresa distribuidora. Si realiza estudios, la empresa distribuidora tiene un plazo de 15 días para remitir estos estudios al interesado y se pueden agregar 10 días más si es que la empresa distribuidora tiene que ir a terreno. ¿Cuál es el contenido de este estudio que deben entregar al requerente? Es el detalle de la obra, costos y permisos, la justificación, los planos de la obra, modalidad de financiamiento y los plazos de la obra en sí. ¿Qué pasa si es que esta factibilidad técnica demora en los plazos? Porque puede pasar. Lo primero que se debe hacer es presentar un reclamo a la empresa, distribuidora en este caso y tener el comprobante de este reclamo. ¿Cuánto debo esperar? Debo esperar 30 días corridos desde que presenté el reclamo. ¿Qué pasa si la empresa no ha respondido en los plazos o no estoy conforme con la respuesta? Aquí puede reclamar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible y nosotros vamos a ayudarlo. Entonces, tenemos el cargador, ya tenemos qué tipo de cargador tiene que ser, la factibilidad técnica, dónde vamos a instalar el cargador. Ahora busquemos el cargador. Aquí quiero ser muy enfático y todo cargador
debe ser autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para el uso en infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. ¿Qué cargador van a ocupar? Lo decían ustedes. Si quieren con conexión Wi-Fi, si quieren que tenga una aplicación determinada, si a lo mejor viene con el vehículo eléctrico, ese lo decían ustedes. Sin embargo, cuando ese cargador deba ser declarado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sí o sí se debe adjuntar esta autorización del producto, que es una resolución exenta que se la voy a mostrar más adelante. ¿Dónde la busco? La pueden buscar en la página www.sec.cl/electromovilidad. Se van a la parte de abajo donde dice buscador de productos de electromovilidad autorizado, y aquí se van a productos para electromovilidad. Y acá pueden encontrar qué producto es el que están buscando, el conector, incluso hasta los rangos de potencia. Van a poder ver el modelo del cargador, una ficha técnica, y pueden descargar la resolución exenta, que esta es la que se va a juntar en el trámite eléctrico número 6. Entonces tenemos la resolución exenta, tenemos quién pidió esta resolución y la tabla de qué corresponde el cargador. Por lo tanto, ahora ya tenemos nuestro cargador, tenemos la factibilidad técnica, sabemos cómo lo vamos a instalar, y ahora nos vamos a la ejecución de una infraestructura de vehículos eléctricos, los aspectos más técnicos. En este caso, nosotros podemos ver, y nos vamos a ir a una instalación habitacional. Tenemos el modo carga 3, y en el anexo 15.4 del pliego técnico normativo RIC 15 se puede ver este diagrama, donde podemos ver que el modo carga 3 hay un caso donde tenemos un empalme con su protección, y luego tenemos el cargador que también tiene su protección bipolar y un diferencial. Y este tipo de configuración está permitiendo instalaciones donde entre el empalme y el cargador no sea superior a 3 metros. Lo que no nos hemos encontrado como superintendencia con este caso. El que normalmente nos encontramos es el segundo, donde tenemos el empalme, tenemos un tablero del circuito que tiene su protección bipolar o tetrapolar, dependiendo de la potencia del cargador, una protección diferencial del tipo B de 30 mA, o de forma opcional el tipo A de 30 mA de corriente alterna más detector de fuga de 6 mA de corriente continua. Y en este caso hay protecciones contra sobretensiones, y esta es obligatorio para los servicios de recarga pública. Si lo instalan en una privada, bien, pero es obligatorio para una instalación pública. Y luego tenemos el cargador. Por lo tanto, ahora vamos a instalar nuestro cargador y tenemos que tomar una decisión. Nos conectamos a la conexión del tablero existente, o colocamos un tablero entre el equipo de medida y el primer tablero. Entonces, si nos conectamos a una instalación de consumo existente, se debe verificar que todos los circuitos del tablero intervenido deben estar protegidos mediante protecciones diferenciales, y en el caso, ojo, en el caso de instalaciones inscritas ante la superintendencia con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto supremo número 8, al menos todos los circuitos de enchufe deben estar protegidos mediante protecciones diferenciales. También todos los alimentadores, conductores que formen parte del tablero a intervenir deben estar protegidos ante sobrecarga. Esto es decir, que las protecciones de cada circuito existente deben proteger la capacidad de transporte de corriente de los conductores, y también se deberá verificar que el tablero no tenga puntos calientes, y esto se puede hacer de forma visual si es menor a 10 kilos. Entonces ya tenemos una forma de conectar nuestro cargador. Tenemos nuestra vivienda, donde tenemos el empalme, el equipo medida, el tablero y nuestro circuito. Entonces primero revisamos, el empalme está bien, cumple con lo que nosotros queremos, el alimentador también cumple con lo que nosotros queremos, el tablero de distribución también cuenta con el espacio suficiente como para colocar yo las protecciones del cargador, los circuitos también están con protecciones diferenciales, y la tierra existente, la medición me da correctamente. Por lo tanto, ¿me puedo conectar dentro del tablero de distribución? Sí, me puedo conectar. ¿Cuáles son las consideraciones que debo tener? Primero, si es que es necesario, realizar el cambio del interruptor termomagnético del equipo de medida.
Luego, si es necesario, realizar el cambio de conductor. ¿Y qué es lo que debo tener presente? Primero, que el interruptor general debe ser omnipolar. Tenemos que tener la protección omnipolar hacia el cargador y tenemos que tener la protección diferencial de tipo A de 30 mA como mínimo hacia nuestro cargador. Y también revisar que todos los circuitos de enchufe estén protegidos con protecciones diferenciales. Y aquí nosotros podemos ver que en nuestro tablero de distribución nos conectamos a nuestro cargador, por lo tanto no hay ningún problema. También existe el caso que está la conexión del tablero existente y un nuevo tablero para el cargador. Entonces lo mismo, tenemos que cambiar el interruptor termomagnético del equipo medida, tenemos que cambiar el conductor si corresponde o no. Dentro del tablero de distribución debemos ver el interruptor general unipolar. Luego colocar un interruptor unipolar hacia el tablero, nuevo tablero, y todos los circuitos deben estar protegidos con protecciones diferenciales. ¿Qué es lo que debo tener yo en mi nuevo tablero? Que va a estar quizás fuera de la vivienda, cerca del cargador. Debo tener una protección omnipolar y un diferencial del tipo A como mínimo. Entonces ya tenemos dos formas de conectar mi tablero, perdón, mi cargador en una instalación existente. Pero ¿qué sucede si en el caso de que yo no quiero instalar el cargador en mi tablero de distribución? Primero se debe instalar un nuevo tablero general entre la unidad de medida y la instalación eléctrica de consumo. Y el nuevo tablero debe contar con lo siguiente. Debe contar con una protección termomagnética omnipolar general de la misma capacidad adecuada al empalme de la instalación eléctrica de consumo de corte omnipolar, considerando los consumos actuales y la potencia de esta nueva infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. También debe contar con una protección termomagnética para la instalación eléctrica de consumo de la misma capacidad del empalme o una protección termomagnética de la misma capacidad del tablero de consumo existente. Y por último, una protección general para el tablero de la IRB si es que nosotros los vamos a conectar con otro tablero adicional o bien todas los dispositivos de protección en este tablero general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar la instalación? Vamos a ver si está el empalme, vamos a ver el alimentador. Quizá el tablero de distribución está muy lejos, o no tengo espacio, o no tengo disponibilidad de un nuevo circuito. Entonces, ya, ahora instalo un nuevo tablero. Y este tablero está entre la unidad de medida y el tablero de distribución. Debo hacer lo mismo. Debo realizar la medición de tierra, debo realizar el cambio del conductor si corresponde, debo realizar el cambio del interruptor también si corresponde, y dentro de este nuevo tablero yo tengo entonces mi interruptor general omnipolar, luego tengo un interruptor para la instalación existente junto con una protección diferencial de hasta 300 mA, y por otro lado tengo las protecciones omnipolar del cargador y más el diferencial del tipo A. En el caso de las instalaciones de consumo que no cuenten con protecciones diferenciales para todos sus circuitos, se deberá instalar una protección diferencial para la instalación eléctrica de consumo, la cual no podrá superar los 300 mA de sensibilidad y deberá integrarse agua abajo de la nueva protección termomagnética, que es lo que está en el punto número 2. Y ahora, este nuevo caso también habla sobre que existe un tablero entre el equipo medida y el tablero de distribución, donde acá se conecta el nuevo tablero de electromovilidad, que puede ser lo mismo, puede ser, tengo un tablero de distribución, pero el cargador está muy alejado del tablero de general, por lo tanto necesito un nuevo tablero. ¿Qué debe tener este nuevo tablero? Debe tener el interruptor general omnipolar, lo mismo, este interruptor de instalación existente y protección diferencial de hasta 300 mA en este circuito y esta protección omnipolar hacia este nuevo tablero. Y este nuevo tablero que está destinado para el cargador debe tener un interruptor general omnipolar y un diferencial también del clase A o superior. Pero ¿qué sucede si es que tampoco quiero intervenir o no quiero, o la potencia de mi vivienda es tal y mi consumo es tal de que no quiero instalar dentro de la vivienda? Lo que hago es instalar un segundo empalme.
Y este segundo empalme tenemos el equipo de medida acá, llega al tablero de electromovilidad y aquí instalamos la protección omnipolar del cargador y la protección diferencial del cargador del tipo A de 30 mA. Entonces, estos son todos los casos en que se pueden instalar estos cargadores en una instalación domiciliaria. ¿Hay más? Sí, hay más. Por ejemplo, cuando tenemos 2 vehículos eléctricos y queremos instalar quizá un sistema de gestión de carga en un nuevo empalme, o tenemos un nuevo tablero que en el mismo tablero queremos hacer la gestión de mi vivienda. Hay distintas formas de instalar un cargador, pero esto es lo que nosotros queremos transmitir para que vean que no es nada difícil instalar estos cargadores, y por eso estamos haciendo este seminario. ¿Qué es lo que nosotros vemos y cuál es el resumen? El resumen de esta ejecución de la instalación eléctrica nosotros lo vemos a través de un diagrama lineal. Y ese diagrama lineal nosotros tenemos el empalme, luego el empalme tenemos un tablero de distribución de alumbrado existente, donde tenemos número de circuito existente, y aquí nosotros conectamos nuestro cargador. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es donde nosotros tenemos el empalme, tenemos nuestro tablero general, y este tablero general tiene un circuito hacia el tablero de distribución, que es el existente, y luego tenemos un circuito entre el cargador para el cargador. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los edificios. Los edificios, la instalación es muy parecida, solamente que ahí el equipo de medida puede estar, por ejemplo, en el menos 1, en empalmes concentrados, donde están todos los equipos de medida. En ese equipo de medida nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, podemos colocar un tablero general después del equipo de medida, o bien podemos conectar nuestro cargador en el tablero de distribución del departamento. Nos ha tocado y hemos visto casos donde, por ejemplo, han instalado un sistema de gestión de carga dentro del tablero en el piso 11 y bajan con un alimentador hacia su estacionamiento que es en el menos 2. Hay distintas formas que uno puede conectar estos cargadores en edificios. Luego que ya tenemos todo ya armado, tenemos el conector, dónde lo vamos a ejecutar, a dónde lo vamos a instalar. Ya tenemos la instalación de electromovilidad ya lista. Ahora voy a proceder a que vean las cosas buenas y malas que se hacen en las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, lo que pasa normalmente es que cuando declaran estas instalaciones ante la superintendencia no están terminadas. Y cuando nosotros vamos a terreno a fiscalizar, vemos que la instalación no está terminada. Entonces, una de las cosas es que si ustedes van a hacer una declaración del trámite el T6 de una instalación de electromovilidad, ya la instalación esté terminada. Lo siguiente que nos pasa es que la instalación eléctrica ejecutada debe ser igual a lo que se declara. Porque no ha pasado muchas veces donde tenemos un diagrama lineal que es completamente distinto a la instalación que nosotros vamos a ver en terreno. Entonces, ojo, mucho cuidado. El diagrama lineal debe representar lo que efectivamente está instalado, y el informe de imágenes también va a representar lo que está instalado. Luego también comprobar que el tablero esté correctamente cableado. Si se puede ver acá, tenemos acá unas tensiones mecánicas de los conductores que están acá, que van hacia esta barra, donde eso el día de mañana se va a terminar saliendo de su fijación. Entonces aquí se corrigió como a medida, pero lo que se quiere es que realmente esté todo ordenado, esté todo cableado y esté todo firme. Otra cosa también que vemos muy a menudo es que al ingresar a los tableros encontramos con bordes filosos. Y eso lo que hace es que el día de mañana el conductor empieza a perder la aislación y puede provocar un cortocircuito. Y esto es importante que lo tengan en consideración, ya sea para una instalación
domiciliaria, ya sea para una pública o ya un electroterminal, deben tener en consideración que esto es transversal para todo tipo de instalación. También, si ustedes ingresan al tablero, un tablero de distribución, este tablero debe mantener el grado IP de fábrica. Por lo tanto, lo que se quiere es que el ingreso a los tableros sea por la parte inferior, que no ingrese por la parte superior y que cuando tengan que, en este caso, por ejemplo, que pudimos ver acá, que taparon la parte superior, que sea de buena forma para que no ingrese agua al tablero en la parte exterior. También es importante que las instalaciones tengan una cubierta cubre equipo y una puerta exterior, ya que con eso nos aseguramos de que no se pueda uno electrocutar cuando hace maniobras dentro del tablero. También instalar estos falsos polos también es importante, ya que a través de estas partes que no están con estos falsos polos, también uno se puede electrocutar. Otra cosa también es una correcta rotulación y señalización del tablero. Acá debe tener el nombre de fabricación, perdón, la marca de fabricación, el nombre del tablero, el tipo de servicio, tensión, sistema eléctrico. Todo esto es para que el día de mañana, si otro instalador o los mismos colegas quieren hacer alguna intervención, sepan sepan qué están tratando. Y también obviamente deben tener rotulaciones de tablero general. Esto nosotros lo encontramos, por ejemplo, en este caso dice no energizar protección cargador eléctrico. Esto lo puede sacar cualquier persona y nada me impide no energizar este interruptor. También la instalación debe ser instalada en una forma segura y accesible. Por lo tanto, si ocurre algún problema con la instalación, yo tengo que ir al tablero de forma expedita, tengo que abrir la tapa y poder desenergizar si corresponde o no corresponde. Y también todos los componentes eléctricos, ojalá identificarlos con etiqueta. O esa etiqueta que dice peligro. También los conductores deben estar bien identificados y deben tener, ojalá, su identificación por cada uno de los conductores para que nosotros podamos ver o cualquier persona pueda ver de qué trata cada uno de los circuitos. También los códigos de colores es súper importante. Las cubiertas o aislación de color verde o verde amarillo solo deben utilizarse para identificar conductores de tierra de protección. Si es que llegasen a ocupar estos conductores, por ejemplo, en el caso de los conductores negros, tienen que colocarle un distintivo en la parte inferior o superior del conductor para que se pueda identificar. También los terminales, si van a instalar terminales o conductores o bones, deben tener los diámetros compatibles con los conductores. En este caso podemos ver que hay un conductor que está a punto de salir del terminal, hay conexiones sueltas. La otra vez nosotros fuimos a ver una instalación en Bienes Nacional de Uso Público donde movimos el cable un poco de la hornera dentro del tablero y el conductor se salió inmediatamente. O sea, eso, la idea es que ustedes se preocupen de la instalación y puedan hacer el repiete necesario. Conductor en paralelo, sí, se puede colocar conductor en paralelo, la normativa lo permite, siempre y cuando estos estén unidos en ambos extremos formando un único conductor, y esto se puede hacer en conductores de sección superior a 50 milímetros cuadrados y bajo ciertas condiciones como que tienen que ser el mismo tipo de terminal y se conecten en el mismo punto de la protección. Las barras de distribución tienen que ser ocupadas correctamente. Acá podemos ver que del interruptor agua arriba se instalaron barras y ahí empezaron a colocar muchos conductores donde claramente eso no estaba bien y no cumplía ningún tipo de normativa. Por lo tanto, las barras deben ser instaladas adecuadamente con su etiqueta de alta tensión. Otra cosa también importante es que cuando ustedes
dimensionen los conductores y lo agreguen en el diagrama lineal el tipo de conductor debe coincidir con lo que está en terreno. Nosotros vamos a revisar, nosotros generalmente cuando revisamos las instalaciones de electromovilidad, vemos por un lado el diagrama lineal, por otro lado vemos la memoria explicativa y por otro lado vemos el informe de imágenes y ahí vamos contrarrestando y vamos viendo si cumple o no cumple con la normativa vigente. También ver el capítulo el RIC número 4, donde habla sobre las características que tienen los conductores y si, por ejemplo, un conductor sirve o no sirve como alimentador, como es el caso del H07Z1-K, que no puede ser utilizado como alimentador ni subalimentador. También la coordinación de protecciones debe ser cuidadosamente seleccionada, ya que, por ejemplo, en el caso izquierdo tenemos una curva B y después tenemos una protección general curva D. Por lo tanto, ahí hay una descoordinación de protección evidente. Si es que tienen aquí un equipo de un interruptor regulable, también debe regularse correctamente y en este caso ya para instalaciones de más grandes, de mayor envergadura, tenemos un relé donde ese relé se conecta al toroide y es el que actúa frente a como una protección diferencial, por lo tanto también tiene que estar bien, bien ajustada. Y tenemos también, nosotros cuando vamos a fiscalizar la verdad, eso después lo va a ver Claudio, que viene en el segundo módulo. Cuando nosotros vamos a fiscalizar, vamos directamente a ver puntos inseguros que pueden tener la instalación. Y uno de los puntos inseguros que puede haber es que la protección diferencial no sea la adecuada. En este caso, nosotros no permitimos la protección de tipo AC, solamente permitimos de la tipo A a la tipo B. Entonces, vamos a ver subdimensionamiento de conductores, protecciones diferenciales y obviamente que lo que declaran está correctamente con la información que nos presentan a la superintendencia. También las uniones y derivaciones entre conductores también es muy importante dentro de las cajas de derivación. Deben tener el espacio suficiente. La unión debe ser por soldadura de bajo punto de fusión. Las instalaciones deben ser obviamente seguras. Y también cuando hay una instalación existente, no sacar un equipo y colocarlo donde me conviene, sino que mantener, en este caso, los equipos que son que ya tienen un fin y no modificar la instalación existente. Por lo tanto, ahí habría que hacer una nueva declaración y entrar en toda una modificación. Las tuberías también son muy importantes. La exposición a tuberías no metálicas, la radiación solar, eso es algo que lo vemos comúnmente. ¿Qué es lo que pasa con estas tuberías que están expuestas? Lo que pasa es que con el tiempo se cristalizan y uno las toca con algo duro y se pueden romper y dejan el conductor al descubierto. Tampoco se debe pintar. O sea, si vemos acá en el lado derecho de esta foto, acá no hay ninguna preocupación tampoco de ocultar, entre comillas, que se pintó estas tuberías. No está permitido, igual se van a cristalizar. Y la mezcla de canalizaciones se debe hacer a través de una caja de derivación para que correctamente se puedan unir estos tubos que son de distinto tipo. También la fijación a las canalizaciones e instalaciones deben ser de manera fuerte. En este caso nosotros movimos la canalización y se salió inmediatamente. Deben tener las protecciones, debe tener todo el fabricante debe decir cuáles son, por ejemplo, las fijaciones que debe tener esta caja de derivación y también los flexibles, cómo llegan a la escalerilla. Lo mismo, en las escalerillas los accesorios deben ser los correctos, deben pasar por partes superiores, no deben tener ningún tipo de inseguridad. Y en este caso,
la fijación también del cargador también debe ser robusta, donde toman en consideración de que nosotros podemos tirar el conector del cargador y este debe mantenerse en su posición y no se debe salir. Ya estamos terminando. Ya aquí también deben estar aterrizadas todas las partes metálicas. Si tenemos conductores metálicos, estos deben estar aterrizados, las cajas, los tableros también deben estar aterrizados, toda estructura metálica debe estar aterrizada. También en los informes técnicos, eso también es súper importante, que en este caso ustedes van a hacer instalaciones domiciliarias, donde estas instalaciones domiciliarias requieren la medición del sistema puesta a tierra, que la pueden hacer a través de pinzas. Pero esa foto debe estar dentro del proyecto que ustedes suben a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, debe cumplir con lo que dice el RIC 6 y el RIC 5, donde ahí regula cuántos ohms son los permitidos. Y también la camarilla de registro del sistema de puesta a tierra debe encontrarse accesible. Entonces, hemos visto cómo se instala qué tipo de conectores tiene el vehículo eléctrico, cómo se carga el vehículo eléctrico, dónde instalo el cargador, si lo instalo con un sistema de gestión de carga, si pido un aumento de empalme, si pido un segundo empalme. Todas estas cosas nosotros lo preparamos para que ustedes vean que realizar una instalación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico no es tan complicado. Realizar el proceso de declaración tampoco es tan complicado. Y esta es la segunda parte que viene después del break. Va a presentar Claudio Vidal, donde viene la segunda parte. Ahora, según nuestro proyecto, ya el cargador está instalado, ya está listo para ser utilizado. Sin embargo, ahora falta la segunda parte, que es presentar el proyecto ante la superintendencia. No me queda nada más que agradecer su tiempo. Muchas gracias y ojalá que nos veamos en terreno, y cualquier duda, consulta que ustedes tengan, la pueden hacer a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y nosotros la vamos a contestar con gusto. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Creo que todos pudieron sacarle provecho a aprender un poco más sobre el diseño y cómo ejecutar un proyecto según normativa. Bueno, ahora vamos a dar una breve pausa, un descanso de unos 10 minutos y nos vamos a volver a reunir en el mismo enlace para continuar con el seminario dentro de 10 minutos. Quédense por favor con nosotros porque vendrá a continuación la presentación de Claudio Vidal, donde veremos cómo declarar correctamente y terminar el proceso de conexión para una instalación IRBE.